Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, mi nombre es Daniel y les voy a platicar un poco de cómo fue la historia de la computación, eh, su evolución en cuanto a sus generaciones y demás, ¿no? Cómo fue el proceso. Ok, bueno, esto inicia en el año de 1642 con la máquina pascalina. Esta fue diseñada y construida por el matemático Blaise Pascal. Su principal función de esta máquina era resolver operaciones aritméticas muy sencillas. Esto pues a base de introducción de datos manualmente. Ok, después pasamos al año de 1939, pero antes, un dato. A finales del siglo XIX, el matemático Charles Babbage cimentó la base de la computadora moderna al diseñar y construir el prototipo de la máquina analítica, la cual estaba constituida por dispositivos de entrada, memoria, unidad central de procesamiento e impresora. Hay un dato. Ok, ahora vamos al año de 1939 con Alan Turing. Él construyó una máquina electromecánica con interruptores y engranajes. Está utilizada en la Segunda Guerra Mundial para descifrar códigos nazis. Pasamos al año de 1945. El matemático John von Neumann realizó contribuciones fundamentales. Una de ellas fue la arquitectura en la que se basan las computadoras hasta nuestros días. Y pues sí, básicamente lo que él aportó fue la estructura de la computadora, ¿no? Hasta la actualidad. Después tenemos bueno, tenemos el año de 1948 y esto es sobre la corporación International Business Machine, en sus siglas IBM, construyó su primera computadora llamada Personal Automatic Computer, en sus siglas PAC. Aquí. La cual era de baja gama, por lo que solamente se distribuyeron 180 unidades para uso personal. Y ya, creo que no hay mayor duda. Después nos vamos al año de 1981. En este año salió al mercado la primera computadora personal equipada con su microprocesador Intel 8088 con chip de 8 bits trabajando a 4.77 MHz. Con esto, IBM dio origen al estándar que permitía el desarrollo de la industria de las computadoras. Ok, continuamos. Ok, aquí les explicaré un poco de los grupos de usuarios digitales, básicamente sobre las generaciones y cómo es que utilizan el Internet, ¿no? Las herramientas digitales. Ok, primero nos vamos al año de 1928. Bueno, desde la generación de 1928. Los adaptados a la tecnología. Tenemos la generación Silent, que es de 1928 a 1945, y Baby Boomers de 1946 a 1964. Ellos básicamente usan el Internet para informarse y mantenerse al día. Después nos vamos al año de 1965 con los usuarios rutinarios. Eh, Ellos son desde la generación X de 1965 a 1980 y los millennials que son de 1981 a 1986. Ellos básicamente usan la tecnología como parte de su vida cotidiana. Y pues tenemos la actualidad, ¿no? Que es desde esa época hasta nuestros días. Que son los nativos digitales. Ellos pues tienen más herramientas e interés para participar en la evolución de la tecnología, algo muy importante. Ok, después tenemos lo que son las generaciones de computadoras. Vale.
Tenemos la primera generación que va de 1940 a 1952. En esta generación, equipos de esta generación están los ENIAC, primera computadora digital, EDVAC y UNIVAC 1 o UNIVAC primera, que utilizaban tarjetas perforadoras para introducir o almacenar datos. La IBM 701 introdujo al almacenamiento masivo por medio de tambores magnéticos. Ok, después nos vamos al año de 1956. Esta pues es la segunda generación que va del 56 al 64. En esta parte se hace el descubrimiento de los transistores reemplazando los bulbos, con lo cual se generan equipos más rápidos y relativamente más pequeños. Además se agregan monitores y salidas de sonido. Después tenemos el año de 1964, que es la tercera generación que va del 64 a 1971. En esta generación ocurre la miniaturización de los transistores en placas de silicio llamados chips y surgen los programas o software de uso general. Después nos vamos a la cuarta generación que va de 1971 a 1981. En esta generación, básicamente pues fue que en las computadoras de esta generación se reemplazaron las memorias de núcleo magnéticos por los chips y se encaminó hacia la miniaturización de los circuitos electrónicos con la incorporación de los microchips. Ok, eso fue en la cuarta generación. Después nos vamos a la quinta y última. Bueno, la quinta generación, que es de 1982 a 1989. En esta parte hubo dos grandes avances tecnológicos que marcaron el inicio de esta generación, que fue la creación de la primera supercomputadora con capacidad de procesamiento paralelo y el anuncio millón de millones de operaciones aritméticas de punto flotante. Ok, ahí olvidé anotarlo, una disculpa, pero es de sexta generación. Bueno, faltó una generación, fue la sexta generación, que es de 1990 a nuestra fecha. En esta generación se han desarrollado computadoras con arquitecturas combinadas paralelo vectorial, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo, por lo que son capaces de realizar más de 1 millón de millones de operaciones aritméticas de punto flotante por segundo. Pues básicamente fue un gran cambio para realizar eh, esas operaciones mencionadas, ¿no? Fue un gran cambio en la tecnología desde sus inicios hasta, pues hasta la actualidad. Y pues bueno, básicamente eso ha sido todo por mi parte. Les agradezco y nada, nos vemos.